Nunca me preocupé por la plata. Crecí en una familia de clase media, así que nunca pensé que pasaría hambre. Y aprendí en Atari que podía ser un ingeniero aceptable, así que siempre supe que podría seguir adelante. Fui voluntariamente pobre cuando estaba en la universidad y en la India, y llevé una vida bastante simple incluso cuando trabajaba. Así que pasé de ser bastante pobre, lo cual fue maravilloso, porque no tenía que preocuparme por el dinero, a ser increíblemente rico. Así que tampoco tenía que preocuparme por el dinero. Observé a la gente en Apple que ganaba mucha plata y sentía que tenía que vivir de manera diferente. Algunos se compraron un Rolls Royce y varias casas, cada una con un mayordomo en la casa, y luego alguien para administrar a los mayordomos de la casa. Sus esposas hicieron cirugías plásticas y se convirtieron en personas extrañas. Esto no era como yo quería vivir. Me parece una locura. Así que me hice una promesa a mí mismo que no iba a dejar que el dinero arruinara mi vida. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender, pueden encontrarme en redes como @jbenderk en Instagram y como @julian_bender en x.com. Y hoy voy a hablar de una persona que realmente revolucionó el mundo de la tecnología, ni más ni menos que Steve Jobs. Es una persona muy interesante que a mí me parece fascinante estudiarla, que hay un montón de libros escritos, de biografías y demás. Yo hoy me voy a centrar un poco en la biografía que escribió Isaacson sobre él, que es un poco la oficial que él eligió, ¿no? Que Steve Jobs encargó antes de su muerte. Y me parece un libro espectacular, es muy interesante leerlo. Y si bien no soy un fan de algunos de los modos de Steve Jobs, creo que estudiarlo y leerlo es una cosa fascinante. Pero antes de arrancar, quiero recordarles que hago este podcast con mucho esfuerzo, con mucho amor. Así que voy a hacer un pacto de caballeros con vos que estás del otro lado. Y lo que te voy a pedir es lo siguiente. Yo te entrego un montón de información, un montón de contenido de forma gratuita, con mucho amor, al que le dedico mucha energía. Lo único que te pido, a vos que estás del otro lado, no voy a estar supervisándolo, no voy a estar mirándote a ver si lo haces, pero te pido que pongas una calificación positiva en Spotify, en YouTube, en donde lo estés escuchando, para que este podcast pueda seguir creciendo y más gente lo conozca. Así que esto es un acuerdo entre vos y yo que estás del otro lado y espero que, como yo cumplo mi parte, vos puedas cumplir la tuya. Steve Jobs había sido adoptado cuando era muy chiquito y eso nunca le fue ocultado por sus padres adoptivos. Y este concepto de haber sido adoptado, de haber sido abandonado por su madre y haber sido elegido por estos padres, hizo que su personalidad tuviera fuertes matices y él creyera durante toda su vida que era especial. Y sus amigos, en su biografía, contaban que parte del deseo de tener un control completo sobre toda la experiencia que tenía Steve Jobs en los productos de Apple, derivaban directamente de esta personalidad y del hecho de que fue abandonado al nacer. Sobre esto Steve Jobs decía: saber que fui adoptado tal vez me haya hecho sentir más independiente, pero nunca me he sentido abandonado. Siempre me sentí especial. Mis padres me hicieron sentir especial. Yo pensé que el sentido de diseño de mi papá era bastante bueno, porque sabía cómo construir cualquier cosa. Si necesitábamos un armario, él lo construía. Cuando construyó nuestra cerca, me dio un martillo para que pudiera trabajar con él. Mis padres me entendieron desde muy chico. Sintieron mucha responsabilidad una vez que vieron que yo era especial. Y encontraron formas de seguir alimentándome y poniéndome en mejores escuelas. Estaban dispuestos a diferir sus necesidades con tal de poder darme todo a mí. Esta pasión, estas capacidades de ser especial, hacen que desde chico entre al club de exploradores de Hewlett Packard y ahí decide construir un contador de frecuencia, que es un aparato electrónico que mide el número de pulsos por segundo en una señal electrónica. Pero como necesitaba algunas piezas que Hewlett Packard fabricaba, tomó el teléfono y llama al CEO de Hewlett Packard, Bill Hewlett. En aquel entonces, la gente no tenía números que no estuvieran publicados en la guía telefónica. Así que busqué a Bill Hewlett en Palo Alto y lo llamé a la casa. Él responde y charla conmigo durante 20 minutos. Me consiguió las piezas, pero también me consiguió un trabajo en la planta donde fabricaban contadores de frecuencia. Así que miren la obsesión que tenía Steve Jobs desde que nació, ¿no? Desde que era joven, que ya desde muy adolescente
cuando había que hacer algo, lo hacía. Es como que no le tenía miedo a nada. Agarró la guía telefónica, llama al CEO, no pensó, no, este es el CEO de una compañía, es una persona medio ocupada. Tomó el teléfono y lo llamó. Y esto es una habilidad que hoy en día, digamos, está subestimada o está subvalorada, que es básicamente hacer las cosas. O sea, hay que llamar por teléfono a alguien, tomás el teléfono y llamás, no das vueltas. Steve Jobs esto lo tiene desde que nació. Y cuando empieza a llegar a su adolescencia, él cuenta que empieza a consumir drogas porque le empiezan a interesar las cosas esotéricas. Y esta obsesión por drogarse también se combinó con su intelecto. Durante sus últimos 2 años en la escuela secundaria, empieza a interesarse por la literatura y los emprendimientos creativos. Y cuenta, empecé a escuchar mucha música y empecé a leer más allá de solo ciencia y tecnología. Leía Shakespeare, Platón, amaba a King Lear. Otro de los libros favoritos que leía eran Moby Dick y los poemas de Dylan Thomas. En esta época se hace amigo de quien iba a ser su socio para crear Apple, que es Steve Wozniak. Juntos deciden crear una versión digital de una caja azul que era como un aparato electrónico y lo hacen usando diodos y transistores de Radio Shack. Y más adelante, Steve Jobs reflexiona que si no hubiera sido por estas cajas azules que construían juntos, no hubiera existido Apple. Woz y yo aprendimos a trabajar juntos y adquirimos la confianza de que podíamos resolver problemas técnicos y realmente poner algo en producción. Al igual que experimentaba con drogas y con artes, también había comenzado a experimentar con dietas compulsivas, donde comía solo frutas y verduras. Y por eso siempre fue muy flaco. Además, en esa época aprende a mirar a la gente sin parpadear y empezó a perfeccionar ciertas artes medio oscuras de manipular a la gente. Él jugaba cuando veía a la gente y hacía largos silencios interrumpidos para intentar poner incómoda a las personas con las que estaba. Su personalidad oscilaba entre carismático y medio freak y decide que quiere ir a una universidad muy orientada a las artes, que se llamaba Reed College. Pero la realidad es que los padres no tenían la plata para pagar esa universidad. Sin embargo, Steve Jobs les puso un ultimátum. Si él no podía ir a Reed, no iba a ir a ninguna otra universidad. Y esto muestra también el carácter obsesivo de Steve Jobs y cómo cuando se ponía algo en la cabeza, él solo veía esa opción. Otra de las influencias muy importantes para Steve Jobs en esta época fue el budismo. Principalmente, él veía que el budismo ponía mucho énfasis en la intuición. Y cuenta, comencé a darme cuenta de que una comprensión intuitiva y la conciencia eran más significativas que el pensamiento abstracto y el análisis lógico intelectual. En esta época, Steve Jobs se hace amigo con Robert Friedland, que es una persona muy bizarra, era una persona mega manipuladora, era un vendedor de esos vendedores carismáticos que convencen a todo el mundo. Y lo interesante de esta persona es que este Friedland resulta que después construyó una empresa minera muy grande y tuvo muchos quilombos con la justicia y creo que casi iba preso. Y es interesante porque de Friedland, Steve Jobs toma mucho de los rasgos de manipulación, ¿no? Que se ve a lo largo de toda su vida, de cómo lideraba a la gente, de cómo manipulaba, de cómo persuadía a las personas. Muchos de estos rasgos vienen de Friedland. Durante estos años, Steve Jobs a este Friedland lo trata medio como un gurú. Una de las cosas que cuenta uno de los amigos de Steve Jobs de esa época es que Friedland le enseñó a Steve a distorsionar la realidad, que es una característica que era muy importante en Steve Jobs, que era que él se concentraba solamente en lo que él quería. No le importaba lo que pasaba en el mundo, él veía la realidad y la distorsionaba a su manera. Friedland era carismático y un poco estafador. Podía doblar situaciones a su voluntad en cualquier situación. Era muy seguro de sí mismo, un poco dictador, y Steve Jobs admiraba mucho esto. Pero más allá de estas cosas que hacía en la universidad, Steve Jobs se aburrió rápido de la cursada. Le gustaba estar en Reed, le gustaba la gente de esta universidad, pero no quería ir a las clases que eran obligatorias. También, en esa época, Jobs empieza a sentirse culpable por gastar toda la plata de sus padres en una educación que a él no le valía la pena. Y cuenta, todos los ahorros de mis padres de clase trabajadora se estaban gastando en mi matrícula universitaria. Yo no tenía idea de qué quería hacer con mi vida, y no tenía idea de cómo la universidad iba a ayudarme a descubrirlo. Y aquí estaba gastando todo este dinero que mis papás habían ahorrado en toda su vida. Así que decidí dejarlo y confiar en que todo saldría bien. Pero él no quería irse de Reed. Quería dejar simplemente de pagar la matrícula y tomar las clases
que a él solo le interesaban. Y Reed, la universidad, aceptó esto. El rector le permitió a Jobs que asistiera a algunas clases y que se quede con sus amigos en los dormitorios, incluso después de dejar de pagar la matrícula. Y acá se ve nuevamente esta capacidad de Steve Jobs de distorsionar la realidad y convencer al rector de la facultad que lo dejara quedarse ahí sin pagar. Y Steve cuenta sobre esa época. En el momento en que dejé la universidad, pude dejar de tomar las clases requeridas que no me interesaban y comenzar a asistir a las que parecían interesantes. Entre ellas estaba una clase de caligrafía que me llamó la atención, después de ver carteles en el campus que estaban dibujados de manera hermosa. Aprendí sobre tipografía, sobre variar la cantidad de espacios entre diferentes combinaciones de letras y sobre lo que hace que la gran tipografía sea genial. Era hermoso, histórico, artísticamente sutil, de una manera que la ciencia no puede capturar, y lo encontré fascinante. Este fue un ejemplo que esta historia la cuenta Steve Jobs en su famoso discurso que da en Stanford, el de Stay Foolish, Stay Hungry. Si no lo conoces, anda a buscarlo ya mismo a YouTube. Y él después cuenta que gracias a esta clase de tipografía, lo cuenta en ese discurso, las Macs tienen una tipografía muy linda. Todas las computadoras del mundo tienen tipografía, gracias a que Steve Jobs fue a esas clases en Reed. En todos los productos que Steve Jobs construyó en Apple, la tecnología siempre iba a estar casada con un hermoso diseño, con elegancia, con toques humanos, y él iba a estar a la vanguardia siempre de impulsar interfaces gráficas que fueran muy amigables. En febrero de 1974, después de 18 meses de estar dando vueltas por Reed, Jobs decide regresar a la casa de sus papás y empieza a buscar trabajo. No fue muy difícil, porque era muy manija Steve Jobs, y llegó al vestíbulo de Atari, que era una empresa de esa época, para los más antiguos saben lo que es la Atari, y llega con unas sandalias y pidiendo trabajo, así, demandado. Entonces llega al lobby y lo van a buscar al director de la empresa y le dicen, tenemos un chico hippie en el vestíbulo y dice que no se va a ir hasta que lo contraten. En ese momento Steve Jobs era muy inteligente y entusiasta y le encantaba la tecnología y quería trabajar en Atari. Pero miren el nivel de obsesión que el tipo iba, se paraba en la recepción de una empresa y decía, yo no me voy de acá hasta que no me den el trabajo. Y estas cosas sí se pueden aprender de Steve Jobs, porque la capacidad de insistir y de conseguir lo que uno quiere en la vida muchas veces se da por el nivel de convencimiento que uno tiene. Y a Steve Jobs no le importaba nada. Él iba y conseguía las cosas. Y me hace acordar a muchas historias de cuando yo arranqué a emprender, que las veces que mejor me fue era cuando me plantaba y iba para adelante y quería conseguir algo y no me importaba nada y no tenía miedo de hacer la llamada o de pararme en la puerta de concesionarias y decir, hola, vengo a hablar con el dueño, y no se me caía la cara de vergüenza. Ibas y lo hacías, porque en emprender lo más importante es ir y hacer las cosas y no tener vergüenza. El mundo es de los que hacen seguimiento y de los que hacen las cosas. Entonces lo contratan en Atari y muchos de los empleados se quejaban de que era un hippie con mal olor. No se bañaba y estaba convencido de que sus dietas líquidas de frutas hacían que no necesitara desodorante, ni tampoco ducharse. Eso me pareció muy gracioso. Esto de la personalidad bizarra de Steve Jobs. Era un loco de 20 años que quería trabajar en tecnología, que se llevaba al mundo puesto, pero que a la vez no se bañaba, no le importaban las reglas sociales, carecía de cualquier tipo de respeto por cualquier tipo de regla. No le importaban las reglas ni las convenciones. Él hacía lo que quería. Y tal es así que logra convencerlos en Atari de que lo pongan en el turno de la noche porque ningún empleado quería trabajar con él del olor que tenía. En esa época le dice a la gente de Atari que iba a renunciar porque se iba a buscar un gurú en la India. Y el dueño de Atari, Alcorn, se divierte y le dice, esto es genial. Y Steve Jobs le dice, bueno, buenísimo, quiero que vos me ayudes a pagarlo. Y Alcorn le dice, no, ni en pedo te voy a ayudar a pagarlo. Y finalmente a Alcorn se le ocurre una idea, porque Atari estaba haciendo muchos kits y los estaban enviando a Alemania, y ahí ensamblaban máquinas terminadas. Así que decide pagarle para que fuera a Europa a ayudarlos con ese proyecto. Y le dice que debe ser más barato llegar a India desde ahí y que él le bancaba todo hasta Europa. Y Jobs se pone de acuerdo y dice que dale. Así que Alcorn lo manda a este joven hippie de 20 años o 22 años, no sé cuánto tenía Jobs en ese momento, a Europa, y Jobs lo usa como un camino para llegar hacia India. Pero cuando Jobs llega a India, este gurú ya estaba muerto. Sin embargo, para Steve Jobs este viaje fue transformador. Y él cuenta,
Volver a Estados Unidos fue para mí mucho más que un choque cultural. La gente en India no usa su intelecto como nosotros, usan su intuición. Y su intuición está mucho más desarrollada que en el resto del mundo. La intuición es algo muy poderoso, más poderoso que el intelecto en mi opinión. Y eso tuvo un gran impacto en mi trabajo. El pensamiento racional occidental no es una característica humana innata. Se aprende y ese es el gran logro de la civilización occidental. En los pueblos de India nunca lo aprendieron. Aprendieron algo más, que en algunos aspectos es tan valioso, pero en otros no lo es. Y es la fuerza de la intuición y la sabiduría experiencial. Cuando vuelve de India, se junta con Steve Wozniak, que había tenido una visión de construir una computadora personal. Una computadora con un teclado, con una pantalla. Y a Steve Jobs le impresionó esta idea y empezó a bombardear a Wozniak con preguntas. ¿Esa computadora podía conectarse a una red? ¿Era posible agregar un disco para almacenar memoria? También empezó a ayudar a Wozniak a conseguir componentes. Jobs hizo alguna llamada y pudo conseguir componentes gratis de Intel. Miren nuevamente esta capacidad de Jobs de, ok, ¿qué hay que conseguir para hacer esta computadora? Bueno, hay que conseguir unos microprocesadores. Listo, se pone, llama a Intel y consigue unos procesadores gratis. Y Wozniak recuerda, Steve es simplemente ese tipo de persona. Esa persona que sabía cómo hablar con un representante de ventas. Yo nunca podría haber hecho eso. Soy demasiado tímido. Sin embargo, él levantó el teléfono y consiguió lo que necesitábamos. Y ahí empiezan a ir a unas reuniones de un lugar que se llamaba Homebrew, que era un grupo de nerds que se juntaban y compartían sus avances tecnológicos. Y ahí Steve Jobs lo empieza a convencer de que empiecen a vender estos productos que creaban. Para recaudar la plata que necesitaban para crear la empresa, Wozniak vende algunas cosas y Jobs vende su auto Volkswagen por $1.500. Con eso juntan algo de plata y deciden poner en marcha el negocio. Y ahí empiezan a pensar nombres para el negocio y empiezan a jugar con nombres medio nerds, hasta que Jobs dice que le pongan Apple Computer porque él había trabajado en su época hippie mucho tiempo en un campo de manzanas. Construyen este primer prototipo de computadora y la presentan en una feria, y cuando la presentan consiguen vender este prototipo a un negocio que quería comercializarlas. Pero se dieron cuenta que necesitaban más o menos $15.000 para poder fabricar muchas de estas computadoras. Consiguen que les presten la plata y en el garage de Steve Jobs arman un punto de ensamblaje donde empiezan a construir las primeras Apple I. Cuentan de esa época que después de 30 días Apple estaba al borde de ser rentable, porque habían podido conseguir las placas más barato de lo que pensaban y terminaron vendiéndolos más caros los productos. Con las 50 computadoras que vendieron, habían logrado recuperar la plata que habían invertido. Y ahí empezaron algunas diferencias. Steve Wozniak era muy fanático de la tecnología y él quería hacer esto simplemente para divulgar tecnología. Entonces quería venderlas al costo de lo que costaba construirlas. Y Jobs quería realmente venderlas con mucha ganancia. Ahí Steve Jobs prevalece y fijan un costo para venderla que era 3 veces el costo de construir todo el producto. Y salen con un precio de $666.66, que era el número del diablo. Después decidieron cambiarlo justamente por eso. Una vez que logran vender todas las Apple I, deciden empezar a pensar en la Apple II, que iba a ser un producto terminado de punta a punta. Piensen que la Apple I era una cosa ensamblada que habían armado ellos, medio que en el garage. Dijeron, bueno, vamos a armar un producto mucho mejor ahora. Y para hacer eso necesitaban financiación, porque ya era una inversión mucho más arriesgada. Entonces Jobs va a su ex jefe de Atari y les pide plata, pero no les va a pedir plata de forma seria, sino que va, como era Steve Jobs, va descalzo, con una ropa de hippie y pone los pies en el escritorio. Lo cual a mí me hizo bastante gracia, porque el chabón no tenía respeto por ninguna norma social. Era Steve Jobs, era él. No le importaba nada, él iba a pedir plata y no se daba cuenta que para pedir plata tenía que tener empatía con la gente que estaba enfrente. Hay un punto importante que cuenta el libro de cómo él era apasionado por la perfección, que lo había tomado un poco de su padre, que su papá le decía que un buen artesano tenía que pintar todas las partes, incluso las que no se veían. Y eso Jobs decide aplicarlo al diseño de todos los componentes de Apple II. Él rechazaba el diseño inicial que había hecho Steve Wozniak porque las líneas internas no eran suficientemente rectas. Y él era apasionado por la perfección. Y mientras los hackers que querían comprar eventualmente la computadora querían personalizar, modificar y conectar varias cosas a la computadora, para Jobs esto era una amenaza para la experiencia de usuario perfecta. Él pensaba
que tenían que controlar 100% la experiencia. Wozniak, por otro lado, era un hacker. Él estaba en desacuerdo. Él quería incluir 8 ranuras en la computadora para que los usuarios pudieran insertar las placas que querían. Y Jobs insistía en que solo tenía que tener 2, para una impresora y para un módem. Pero Wozniak prevaleció en esta discusión y logró tomar la decisión él. Pero en lo que sí no cedió Steve Jobs era en la belleza y en la fabricación de la carcasa plástica que tenía que ser hermosa para él. Y para hacerla hermosa al nivel de lo que él quería hacerla, necesitaban $200.000. Y ahí Steve Jobs, para financiar esto, conoce a un tipo del Valle que se llamaba Don Valentine. Y Don Valentine no se animaba a invertir en ellos porque Steve Jobs no sabía nada de marketing, claramente, y era un hippie. Y ahí le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si vos conocés a esta persona que a mí me interesa que conozcas, puede que te invierta. Y lo presenta con Mike Markula, que era un tipo que había trabajado con 33 años en muchas empresas de tecnología y había ganado varios millones con las acciones, cuando la empresa Intel, que era la última que había trabajado, había salido a la bolsa. Y Markula ahí se copa tanto con lo que estaba haciendo Steve Jobs y Steve Wozniak, que decide financiarles hasta $250.000 a cambio de ser el dueño de un tercio de Apple. Jobs y Wozniak aceptan y ahí los tres juntos arman el primer equipo de Apple. Pero tenían un problema y era que Steve Wozniak todavía estaba trabajando en HP. Y ahí Markula y Steve Jobs intentan convencerlo de todas las formas, pero no lo lograban. Jobs empezó a intentar pedirle a los papás de Steve Wozniak, a los amigos, a todos que lo llamen a Steve Wozniak para convencerlo de que se uniera a tiempo completo a la empresa que estaban creando. Y no daba el brazo a torcer. Hasta que finalmente a Steve Jobs se le ocurre un argumento. A Steven Wozniak no le interesaba ser un empresario. Él quería ser un programador y un ingeniero a tiempo completo. Entonces, ahí Steve Jobs le dice, podés quedarte en la parte inferior del organigrama siempre como ingeniero, pero necesitamos que estés a tiempo completo. No vas a necesitar manager nunca a nadie. Y esto me pareció muy loco, porque miren la diferencia de mentalidad. Steve Wozniak lo único que quería era crear productos hackers para hackers. Y Steve Jobs era un gran vendedor, tenía visión de producto y demás. Y bueno, deciden convencerlo y ahí arrancan juntos, los tres, junto con Mike Markula, el 3 de enero de 1977, la corporación Apple Computer. Y acá Mike Markula crea la filosofía de marketing de Apple. Y esto me pareció muy importante porque tiene un impacto muy grande en lo que después crearía Steve Jobs. El primer principio era la empatía, conexión íntima con el cliente, entender realmente las necesidades mejor que cualquier otra empresa. El segundo punto era que para hacer un buen trabajo en las cosas importantes tenían que eliminar todo lo que no fuera foco. Y esto muestra después la mentalidad de Steve Jobs de crear productos minimalistas. Y el tercer principio era que las personas crean una opinión en función de lo que ven, porque la gente juzga realmente el libro por su portada. Entonces tenían que tener el mejor producto, la más alta calidad y el mejor software. Vean cuánto esto se traduce en la historia de Apple y en cómo los productos que creó Steve Jobs, más en su última etapa en Apple, realmente transmitían esto mismo que crearon, estas ideas, estos conceptos que crearon en 1977. Incluso al día de hoy, cuando abrís la caja de un iPhone, un iPad, esa experiencia, todo desde el plástico con el que lo envuelven, la caja, todo es muy perfecto. Steve Jobs cuenta que Mike Markula le enseñó eso. Para abril de 1977 iban a lanzar la Apple II. Y Jobs cuenta, mostraríamos al mundo que teníamos una gran computadora y una gran empresa. Para eso teníamos que hacer una presentación memorable, especialmente al lanzar este nuevo producto. Mientras otros expositores tenían mesas y carteles de cartón, Apple tenía un mostrador cubierto de terciopelo negro y un gran panel retroiluminado con el nuevo logo que habían creado. Y ahí pusieron los únicos 3 Apple II que habían sido terminados y apilaron las cajas vacías para dar la impresión de que había muchas más disponibles. Mike Markula los envía a un sastre de San Francisco para que les hicieran trajes a medida para parecer muy profesionales. Este hippie Steve Jobs que se andaba descalzo por la vida vestido de traje para poder parecer un mega profesional. En esta feria tuvieron 300 pedidos y conocieron al distribuidor de Apple en Japón. Apple era una empresa real, con una docena de empleados, línea de crédito y las presiones diarias que surgen de clientes y proveedores. Ya se habían mudado del garage de Steve Jobs y la personalidad de Steve Jobs
ya empezaba a verse como la de un empresario. Y acá hay algunas anécdotas graciosas, como es que Steve Jobs seguía convencido que sus dietas veganas hacían que no necesite desodorante, y Marcula contaba que lo tenían que sacar de la sala y pedirle que se fuera a duchar porque nadie podía estar cerca de él del olor que tenía. Y esto era muy bizarro. Incluso cuenta que en las reuniones miraban los pies sucios de Steve Jobs que los ponía sobre la mesa. Y esto era una locura. El chabón no le importaba nada. Y ahí Marcula, que no le gustaba la confrontación, decide traer un presidente para controlarlo a Steve Jobs, de lo loco que estaba. Este presidente se llamaba Mike Scott. Y su deber principal era manejarlo a Steve Jobs, básicamente. Mike Scott cuenta: mi primer paseo con Steve Jobs fue para decirle que se bañara más seguido. Y él me dijo que a cambio yo tenía que leer su libro de dieta frutariana y considerarlo como una forma de perder peso. Parece que Mike Scott era un poquito obeso. A mí me causa gracia cuando leo esta parte de la vida de Steve Jobs, porque el chabón estaba realmente demente. Otro ejemplo de su locura es que la compañía Pantone, que Apple usaba para especificar los colores para el plástico de la computadora, tenía más de 2000 tonos de beige. Pero ninguno de estos tonos era bueno para Steve Jobs. Y él quería crear un tono diferente para hacer sus computadoras. Miren el nivel de obsesión que tenía por el micro detalle, ¿no? Que a veces le hacían perder perspectiva. Pero bueno, era su ojo crítico y su locura que también le hacían crear maravillas. Por contraposición, partes de estas locuras hacían que la obsesión de Jobs trajera buenas ideas. Una de sus peleas fue sobre el tema de la garantía de la Apple. Steve Jobs quería que la garantía tuviera 1 año y el presidente Mike Scott quería que la garantía tuviera menos. Ahí logró prevalecer Steve Jobs. Lo interesante de la Apple II es que es una computadora que fue comercializada por 16 años y se vendieron cerca de 6 millones, más que cualquier otra máquina, y lanzó definitivamente al mercado la industria de la computadora personal. Fue una revolución la Apple II y cambió el mundo para siempre. El inventor del Apple II o el padre de la Apple II no fue Steve Jobs, fue Steven Wozniak. Y esto a Steve Jobs le dolía un poquito, porque si bien Steve Jobs estaba en todos los detalles de diseño, la mente maestra detrás del Apple II fue Wozniak. Por eso, después de haberla creado, decidió que la próxima computadora de Apple la quería crear de punta a punta él. Creo que ahí estaba un poco metido su obsesión y su ego, ¿no? De querer él controlar toda la experiencia de punta a punta. Acá empieza una fase medio bizarra de Steve Jobs, que es que deja embarazada a una chica con la que estaba saliendo y decide directamente ignorar el embarazo. Básicamente no le da atención al embarazo y es como que directamente se descompromete de esta chica y asume como que no existía. Y acá se empieza a notar esta característica de distorsionar la realidad, ¿no? Que la había un poco perfeccionado con Friedland en la universidad y de no lidiar con las distracciones que no le importaban. Las cosas que a él no le interesaban simplemente las ignoraba. Era como que las hacía desaparecer de la existencia. Y esto podía funcionarle muy bien, a veces en los negocios, pero también en su vida personal, le terminaba pegando duro, porque es una persona que no era confiable, que distorsionaba las cosas y manejaba el mundo a su antojo. Cuando la gente lo confrontaba, él negaba que era el padre de la criatura y incluso no le pusieron de apellido Jobs, sino que le pusieron de apellido Brennan. Steve Jobs no quería tener nada que ver con su hija ni con la mujer con la que había tenido la hija, y directamente decidió ignorar la situación. Más adelante en su vida, Steve Jobs iba a decir: ojalá lo hubiera manejado de manera diferente. No podía verme como padre en ese entonces, así que no lo enfrenté. Pero cuando los resultados de la prueba mostraron que era mi hija, no lo dudé. Acepté apoyarla hasta que tuviera 18 años y darle algo de dinero a mi novia de ese momento también. Encontré una casa en Palo Alto, la arreglé y las dejé vivir allí sin pagar alquiler. Su madre encontró para ella buenas escuelas que yo iba a pagar y traté de hacer lo correcto, pero si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría mejor. Sin embargo, para que pase todo esto, tuvieron que ir abogados y Steve Jobs se portó bastante mal y es algo de lo que después se arrepintió un poco en su vida. Para esa época decide dejar de lado las drogas y deja de ser estrictamente vegano, se corta el pelo y empieza a usar trajes y camisas de buena calidad. Para 1981 ya se vendían 210.000 Apple II en Estados Unidos. Así que necesitaba crear su máquina, su computadora, la que él pudiera controlar de punta a punta. Quería un producto
que cambiara para siempre el universo de la computadora. En esa época, los ingenieros de la empresa Xerox empezaron a experimentar con el desarrollo de interfaces gráficas. La idea era crear una computadora de escritorio que pudiera tener muchos documentos, carpetas, que pudiera usar un mouse para señalar y hacer clic en la pantalla. Jobs, cuando ve esa tecnología, no lo podía creer. Y le dice a la gente de Xerox que estaban sentados en una mina de oro. Y dice, no puedo creer que Xerox no esté aprovechando esto. Fue como si se levantara un velo de mis ojos. Pude ver cuál era el futuro de la informática y se dio cuenta que tenían que hacer esto, que tenían que adelantarse a Xerox y crear la primera interfaz gráfica. Era lo que él siempre había estado buscando, llevar las computadoras a otro nivel, con un diseño alegre, con un diseño accesible, pero con la capacidad de que cualquier persona pudiera interactuar con la computadora. Steve Jobs diría más adelante que los grandes artistas roban. Y así fue que decidieron copiarse la tecnología que había desarrollado Xerox y convertirla en la tecnología de Apple. Él, Steve Jobs, estaba muy orgulloso de haber dicho esto y sostenía que siempre habían sido buenos robando las ideas e implementándolas mejor que otros. Pero no todo era color de rosas. Mientras estaban creando esta computadora, Mike Scott y Markula tenían la intención de ordenar un poquito Apple porque estaban muy preocupados por el comportamiento de Steve Jobs. Steve Jobs le gritaba a los empleados, trataba mal a la gente y seguía con estos comportamientos bizarros. Así que en septiembre de 1980 traman en secreto una reorganización. Lo corren a Jobs de casi todos los cargos y lo ponen de presidente no ejecutivo del Consejo de Administración. De esta manera, le permitían a Jobs seguir siendo la cara pública de Apple, pero no iba a tener tanto control operativo. Y esto a Jobs le molestó bastante porque lo estaban corriendo. Sin embargo, eso no impidió que Apple saliera a la bolsa de valores. Y fue la oferta pública más suscrita desde que Ford Motors había salido pública en 1956. Para finales de diciembre de 1980, Apple iba a tener un valor de mercado de 1.8 billones de dólares. Y en ese proceso iba a hacer millonarias a más de 300 personas. Steve Jobs reflexionó sobre esto. Él dice, nunca me preocupé por la plata. Crecí en una familia de clase media, así que nunca pensé que pasaría hambre. Y aprendí en Atari que podía ser un ingeniero aceptable, así que siempre supe que podría seguir adelante. Fui voluntariamente pobre cuando estaba en la universidad y en la India, y llevé una vida bastante simple incluso cuando trabajaba. Así que pasé de ser bastante pobre, lo cual fue maravilloso, porque no tenía que preocuparme por el dinero, a ser increíblemente rico. Así que tampoco tenía que preocuparme por el dinero. Observé a la gente en Apple que ganaba mucha plata y sentía que tenía que vivir de manera diferente. Algunos se compraron un Rolls Royce y varias casas, cada una con un mayordomo en la casa, y luego alguien para administrar a los mayordomos de la casa. Sus esposas hicieron cirugías plásticas y se convirtieron en personas extrañas. Esto no era como yo quería vivir. Me parece una locura. Así que me hice una promesa a mí mismo que no iba a dejar que el dinero arruinara mi vida. Con el éxito de Apple, llegó la fama para Steve Jobs de ser un niño prodigio. Y muchos portales y muchas revistas lo pusieron en su portada. Sin embargo, en el fondo, Steve Jobs seguía siendo ese hippie errático que había salido de la universidad unos años más atrás. Hay una anécdota que hace una visita a Stanford y los alumnos le empiezan a preguntar cómo iba a ser el precio de Apple, cuánto iba a crecer la empresa. Sin embargo, Steve Jobs se pone a hablar de su pasión por los productos, de cómo hacer algún día una computadora que sea tan chica como un libro. Y cuando las preguntas de negocios empezaron a decaer, Jobs empieza a preguntar a los estudiantes cuántos de ellos eran vírgenes. Y todos empiezan a reír. Y de repente les dice, ¿y cuántos de ustedes se drogaron? Y la gente como que se queda quieta y no entendía qué estaba pasando. Más tarde, Jobs iba a quejarse sobre esta generación de jóvenes que le parecía muy materialista y muy enfocado en su carrera. Y él cuenta, cuando fui a la universidad fue justo después de los 60 y antes de que se estableciera esta ola general de materialismo. Ahora los estudiantes ni siquiera están pensando en términos idealistas ni en cómo cambiar el mundo. El viento idealista de los 60 todavía nos empuja y la mayoría de las personas de mi edad lo llevan grabado para siempre. Y en esta época empieza el proyecto de la Macintosh y lo ponen a trabajar con un ingeniero que se llamaba Raskin.
Se peleaban todo el tiempo. Raskin decía que Steve Jobs era un pésimo gerente, que faltaba a las reuniones, que actuaba sin pensar y con mal juicio. No daba crédito a la gente y muy a menudo cuando se le informaba una idea, la atacaba de inmediato y decía que no valía la pena, que era una mierda o que era estúpida y que era una pérdida de tiempo trabajar en esa idea. Sin embargo, después de un tiempo, volvía y decía esa misma idea como si fuera suya. Entonces, Mike Markula y Scott deciden apartarlo aún más a Steve Jobs y lo ponen a manejar un equipo propio para armar un piloto. Así que Jobs se pone a reclutar gente dentro de la compañía para este nuevo proyecto. Fue como volver al garage para mí. Tenía mi propio equipo improvisado y estaba en control de las cosas. Entonces Jobs se acerca a un ingeniero que se llamaba Andy Hertzfeld y le dice: solo queremos gente realmente buena trabajando en la Mac. Y no estoy seguro de que seas lo suficientemente bueno. Hertzfeld, que ya conocía un poco la actitud de Jobs, le dijo que sí, que era suficientemente bueno. Más tarde, Jobs se volvió a acercar a él y le dijo: tengo buenas noticias para vos. Ahora estás trabajando en tiempo completo en el equipo de la Mac. Vení conmigo. Pero Hertzfeld le dice: no, que necesitaba un par de días para terminar un producto para la Apple II. Sin embargo, Jobs le dice: ¿qué es más importante que trabajar en la Macintosh? ¿A quién le importa el Apple II? El Apple II va a estar muerto en unos pocos años. La Macintosh es el futuro de Apple y vas a empezar en ella ahora. Con eso, Jobs arrancó el cable de alimentación del Apple II de Hertzfeld, haciendo que el código en el que estaba trabajando desapareciera por completo. Vení conmigo, le dijo Jobs. Te voy a llevar a tu nuevo escritorio. Así que lo sacó de la oficina, se lo llevó en su auto hasta las nuevas oficinas de Macintosh y le dijo: acá está tu nuevo escritorio. Lo sentó al lado de Burrell Smith y le dijo: bienvenido al equipo de Mac. Vean el nivel de obsesión, el nivel de insistencia, cómo distorsionaba la realidad. No le importaba ninguna norma ni lo que estaba haciendo la gente de su propia compañía. Si él quería algo, se lo ponía en la cabeza, agarraba a la gente y hacía las cosas pasar. Y esa personalidad magnética a mí me parece espectacular. Si sacás de lado toda esa locura que él tenía, destilás toda esa forma de tratar mal a la gente que tenía y te enfocás en cómo él agarraba a la gente y la convencía de que se podían conseguir cosas imposibles, te das cuenta por qué Mac llegó hasta ser lo que es hoy en día. Lo que le importaba a Steve Jobs al reclutar a esta gente era que fueran apasionados por el producto. Y a veces llevaba a los candidatos a una sala donde un prototipo de la Mac estaba cubierto por un paño, lo revelaba dramáticamente y si los ojos de las personas se iluminaban, iban directo al mouse a señalar y hacer clic, Steve Jobs iba a sonreír y los contrataba. En esa época, Steve Jobs logra convencer a Mike Markula de expulsar a Mike Scott como presidente de Apple. Scott se había vuelto un poco errático y finalmente perdió apoyo de los empleados cuando los sorprendió imponiendo una ronda de despidos que manejó bastante mal. En ese momento, Markula asume como presidente interino y Jobs se da cuenta que iba a tener plena libertad para hacer lo que quería con la Mac, porque a Markula no le interesaba confrontar y ya no estaba Scott que lo podía controlar. Jobs quería terminar la Mac para enero de 1982, pero Hertzfeld le dijo que era una locura, que no había forma de lograrlo. Jobs, sin embargo, no iba a aceptar nada en contra de su idea. Y ahí un empleado cuenta: la mejor manera de describir la situación es un término de Star Trek. Steve tiene un campo de distorsión de la realidad. En su presencia, la realidad es modificable. Puede convencer a cualquier persona de prácticamente lo que sea. Este campo de fuerza se cae cuando Steve Jobs no está cerca, pero cuando él está, te va a poner objetivos que son totalmente bizarros y vos vas a pensar que son alcanzables. Era peligroso quedar atrapado en este campo de distorsión de la realidad de Steve, pero eso fue lo que lo llevó a poder cambiar la realidad y alcanzar cosas imposibles. El campo de distorsión de la realidad era una confusa mezcla de un estilo carismático y retórico, una voluntad indomable y el deseo de doblar cualquier hecho para que encajara con el propósito en cuestión. Hertzfeld, este empleado, descubre que había poco que pudiera hacer para protegerse de la fuerza. Sorprendentemente, el campo de distorsión de la realidad parecía ser efectivo incluso si estabas muy consciente de él. A menudo discutíamos posibles técnicas para contrarrestarlo, pero después de un tiempo la mayoría de nosotros nos dimos por vencidos. Lo aceptamos como una fuerza de la naturaleza. Este campo de distorsión de la realidad le permitió a Jobs inspirar a su equipo para cambiar el curso de la historia, para ser mucho más rápido que Xerox y IBM. Fue una distorsión que terminó siendo una profecía autocumplida, que les terminó permitiendo hacer lo imposible.
Pero también esta distorsión de la realidad le afectaba en pequeñas rebeliones cotidianas, como por ejemplo que no tenía matrícula de su auto y lo estacionaba en los espacios para discapacitados. Steve Jobs actuaba como si no estuviera sujeto al mundo que lo rodeaba, como si las reglas no existieran. Hertzfeld, este empleado, después continúa contando. Después de varios ciclos en los que tomaba posiciones extremas, aprendimos a filtrar sus señales de baja frecuencia y a no reaccionar a los extremos. Tenía la capacidad increíble de saber exactamente cuál era tu punto débil, saber qué te haría sentir desprotegido, y de esa manera te dominaba y te manipulaba. Es un rasgo común en personas carismáticas que saben cómo manipular a la gente. Saber que puede aplastarte te hace sentir debilitado y ansioso por su aprobación, para luego poder elevarte y ponerte en un pedestal y poseerte. Su comportamiento puede ser emocionalmente agotador, pero si sobrevivís, funciona. Esto me pareció una locura porque habla de esta característica que tenía Steve Jobs que rozaba el borde de la manipulación jodida, de controlar a la gente, pero que también, gracias a esta característica, lograba conseguir cosas imposibles, que se consigan deadlines en momentos que si no hubiera sido imposible alcanzar. Entonces, nada, esto a mí me pareció muy interesante porque muestra cómo una característica que puede ser horrible, como es la manipulación, también logra convencer a la gente de hacer cosas que si no, no lograrían hacer. Un ejemplo de esto muy interesante es que un día Jobs entra al cubículo de un empleado, de un ingeniero, que estaba trabajando en el sistema operativo de la Macintosh y se quejó de que estaba tardando demasiado en arrancar. Este empleado le empieza a explicar y Jobs lo interrumpe y le dice: si pudieras salvar la vida de una persona, ¿encontrarías una manera de reducir 10 segundos el tiempo de arranque? Este empleado le dijo que sí, que en ese caso lo haría. Jobs se fue a un pizarrón y le mostró que si hubiera 5 millones de personas usando el Mac, se iba a tardar 10 segundos más en encenderlo cada día. Esto sumaría 300 millones de horas al año que la gente ahorraría, lo que equivaldría al menos 100 vidas salvadas al año. Larry quedó impresionado y unas semanas después volvió y arrancó la computadora 28 segundos más rápido. El resultado fue que el equipo de Macintosh pasó a compartir esta pasión de Jobs por hacer un gran producto, no solo uno rentable. Jobs se consideraba a sí mismo un artista y animaba al equipo a que se consideraran de la misma manera. El objetivo no era vencer a la competencia o ganar mucha plata, era hacerlo imposible. Y miren esta obsesión que tenía por el arte Steve Jobs, que una vez llevó al equipo a ver una exposición de Tiffany en el Museo de Arte en Manhattan, porque creía que podían aprender de los diseños de Tiffany. Otro empleado recuerda: nos dijimos a nosotros mismos que si vamos a hacer cosas en nuestras vidas, más vale que las hagamos hermosas. Y todo esto es la influencia de Steve Jobs, de convencer a su gente de que lo lindo era importante, de que hacer cosas buenas era importante y de que se podían alcanzar cosas imposibles. Sobre esto, Steve Jobs reflexiona: aprendí a lo largo de los años que cuando tenés gente realmente buena, no tenés que tratarlo como chicos. Al esperar que hagan grandes cosas, podés hacer que hagan grandes cosas. El equipo original de la Mac me enseñó que a los jugadores de categoría A les gusta trabajar juntos y no les gusta si tenés gente categoría B. Preguntale a cualquier miembro del equipo de la Mac y te dirán que trabajar con jugadores nivel A valió la pena. Y de este equipo maravilloso, Steve Jobs tenía una mentalidad que era hacer productos hermosos, como lo venimos diciendo, con arte, productos que realmente te deleitaras al usarlos. Y él decía: lo que vamos a hacer es crear productos que sean de alta tecnología y los vamos a empaquetar de forma limpia para que sepas que son de alta tecnología. Los vamos a hacer en un paquete pequeño y luego vamos a hacerlos hermosos y blancos, al igual que Brown hace con sus electrodomésticos. Él enfatizaba que los productos de Apple iban a ser limpios y simples. Los iban a hacer brillantes y puros y honestos, en lugar de tener un aspecto industrial pesado, negro, como hacen empresas como Sony. Ese es nuestro enfoque, muy simple. Y realmente estamos apuntando a hacer un producto de calidad que podría estar en un museo de arte moderno. La forma en que dirigimos la empresa, el diseño del producto, la publicidad, todo se reduce a este simple concepto. Hagámoslo simple, muy simple. Y de la mano de esto iba otro concepto, que era que el diseño tenía que hacer
que las cosas sean intuitivamente obvias. Steve Jobs decía, la gente sabe cómo lidiar con una computadora de forma intuitiva. Si entras en una oficina, hay papeles en el escritorio. El que está arriba es el más importante. La gente sabe cómo cambiar la prioridad de una cosa. Parte de la razón por la que modelamos nuestras computadoras en metáforas como el escritorio es que podemos aprovechar esta experiencia que la gente ya tiene. Porque un gran carpintero no va a usar madera de mala calidad para la parte trasera de un gabinete aunque nadie la vea. Entonces tenemos que crear cosas de calidad por fuera y por dentro. Cuando el diseño quedó finalmente terminado, Jobs reunió al equipo de la Macintosh para una ceremonia y dijo, los verdaderos artistas firman su trabajo. Así que sacó una hoja de papel, un bolígrafo y todos ellos firmaron sus nombres. Las firmas quedaron grabadas dentro de cada Macintosh. Nadie las iba a ver nunca, pero los miembros del equipo sabían que sus firmas estaban ahí adentro. Al igual que sabían que la placa estaba dispuesta de la forma más elegante posible. Pero había un componente filosófico adicional, y era que una computadora, para ser excelente, tenía que tener el hardware y el software estrechamente vinculados. Cuando una computadora podía ejecutar software que funcionaba en otras computadoras, iba a sacrificar funcionalidades. Steve Jobs pensaba que los mejores productos eran productos completos, que estaban diseñados de principio a fin con el software intrínseco en el hardware. Y esto es lo que iba a distinguir a la Macintosh, que tenía un sistema operativo que funcionaba solo en su propio hardware. Más adelante, en la segunda etapa de Steve Jobs en Apple, este concepto iba a distinguir al iPhone, el iPod y el iPad de todos los competidores. Iba a producir los productos más impresionantes del mundo. Sin embargo, no era la mejor estrategia para esa época. Y eso hizo que la Macintosh no fuera un éxito total. Y acá termina la parte 1 de la historia de Steve Jobs, basada en el libro de Isaacson. Y para terminar, quería recordarles que si pueden, por favor, como hicimos un pacto al comienzo del capítulo, puntúen este episodio positivamente en las plataformas o el podcast de forma positiva. Pueden encontrarme en Instagram como @jvenderk o en Twitter como @julian_bender. Nos vemos en el próximo episodio, que va a ser la continuación de Steve Jobs. ¡Hasta luego!